Hola, ¿cómo están? Se abre el debate del uso de redes sociales y también la norma de algoritmos. Todo esto en medio de los discursos de odio y la incitación a la violencia que se generan también a través del uso de estas plataformas digitales. ¿Quién está detrás de todo este movimiento? Sobre todo cuando una figura sale a la luz. Elon Musk. Vamos a analizar los escenarios y los intereses que se barajan. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para entender el impacto de lo que esto representa. Anarquismo de derecha. Detrás del control económico, vamos a identificar a estos países con los colores de sus banderas. Hay que decir que bajo el paraguas del desarrollo empresarial en el sistema capitalista surgen personalidades como el magnate estadounidense nacido en Sudáfrica, Elon Musk, que más que un empresario de tecnología es un anarquista de derecha que plantea una nueva geopolítica con el poder económico y la tecnología para controlar los recursos del mundo. Para ello se inmiscuye en la vida política de los estados. Aquí ejemplos claros. En Bolivia se evidenció cómo este burgués financió el golpe de Estado del año 2019 contra Evo Morales por el control del litio. Que bien sabemos, este país cuenta con las mayores reservas certificadas de la tierra y el mineral es clave además para la fabricación, con propiedad, de baterías de automóviles eléctricos, las cuales son parte de una de sus líneas de producción, Tesla. Meses después del golpe de Estado y en julio del año 2020, utilizando una de sus propiedades adquiridas el año 2022, la red social X, antes llamada Twitter, en respuesta a un usuario de esa plataforma que cuestionaba la intervención de sus compañías en la extracción de litio, escribía: derrocamos a quien queramos, bánquensela, dejamos evidencia allí su apoyo a la toma ilegal del poder de un país. Lo tuiteaba en ese momento el propio Elon Musk. En Brasil, otro escenario. El empresario ha estado enfrentando al Supremo Tribunal Federal, donde el juez Alexander de Moraes llevaba adelante investigaciones en contra también de este magnate, quien había protegido a células digitales, todos aquellos mensajes de odio que se lanzaron para la toma por el asalto de poder el año 2023 contra el gobierno reciente de Lula da Silva. Esto confluyó en la salida de X y la salida y retirada también de sus oficinas, así lo señalaba Musk el fin de semana. ¿Qué otros datos vamos a sumar? Les contamos que recientemente el ojo de esta política injerencista liderada por este magnate a la cabeza del capitalismo y también de Estados Unidos se centra en Venezuela como otro de sus objetivos, el objetivo central de la ultraderecha. Llegar también a ocupar el sitial a través del uso de estas plataformas digitales para seguir desempeñando una campaña mediática, una guerra de redes sociales, donde la presencia de X también cobra la vida al poner su plataforma en contra del Estado y en apoyo al ex candidato de la extrema derecha. Además, diversos análisis señalan que Musk tiene intereses concretos en torno a toda nuestra región suramericana. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo en el mapa, experto también en análisis internacional, doctor en filosofía política, Miguel Pérez Pirela con nosotros. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido al mapa. Un gran abrazo, como siempre, un placer estar aquí con ustedes en Telesur. Profesor, es importante entender ¿qué interés real tiene Elon Musk en nuestra región? Participando del golpe en Bolivia el 2019, ha salido ahora por un fallo judicial en el Brasil, retira a su plataforma X, se va prácticamente derrotado en esta contienda jurídica y también pone sus ojos muy centrados en Venezuela en el marco de las elecciones presidenciales. ¿Su interés es político o simplemente económico? Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de Elon Musk, hablamos de uno de los grandes magnates a nivel transnacional en varios rubros muy diferentes.
En este momento, solo en este momento, es que comenzamos nosotros a entender la magnitud de la compra por parte de Elon Musk de la red social X. Muchos habíamos venido advirtiendo a nivel tanto nacional aquí en Venezuela como internacional de los peligros que eso que hemos querido llamar la dictadura 2.0, la dictadura del algoritmo, la dictadura cibernética, comenzaba a conllevar a nivel planetario. Ahora entendemos que no solamente detrás de este peligro, de esta dictadura digital, no solamente está la venta de nuestra información personal, nosotros se las damos en cada clic, en cada me gusta, en cada transmisión live, en cada foto del cumpleaños de un familiar, en cada detalle de la vida que nosotros le ofrendamos gratuitamente a las redes sociales. De todo eso, ellos hacen una especie de gran banco de datos que son vendidas a otras empresas para vendernos desde una pizza, pasando por un automóvil o por una computadora, porque saben nuestros gustos, nuestros miedos, nuestros deseos, la cotidianidad de la vida. Y ahora eso ya es un gran peligro. Pero cuando además todos estos metadatos son utilizados para cambiar el destino de una elección, para saber el comportamiento socioeconómico, sociológico, antropológico, psicológico de toda una sociedad. Cuando se utilizan incluso para sembrar el odio en poblaciones, como se está haciendo en estos momentos contra Venezuela, entonces ya nosotros no tenemos que ver el peligro de Elon Musk o el peligro de X o el peligro de las redes sociales como empresas privadas, sino ya desde un punto de vista geoestratégico. Y es precisamente lo que está pasando. Ustedes colocaron algunos ejemplos. En este momento, mientras ustedes y nosotros estamos hablando, Elon Musk tiene problemas legales con el Reino Unido por haber sembrado el odio en las manifestaciones que se están dando, manifestaciones de odio, hay que decir, impulsadas por X. En este momento, mientras estamos hablando, Elon Musk tiene problemas con Brasil por también atacar su soberanía. En estos momentos, mientras nosotros estamos hablando, Elon Musk tiene problemas con 5 estados de los Estados Unidos de América. En estos momentos, mientras nosotros estamos hablando, Elon Musk y su red social X, su red social, y aquí lo coloco de forma categórica porque es una empresa privada de su propiedad y de propiedad de otros magnates que cotizan en bolsa, es superior. Es decir, la discusión que se está dando en estos momentos en Venezuela es una discusión de avanzada. Y es una discusión además donde se suman países de todas las latitudes. Mira, Reino Unido, Brasil, los mismos Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya se trata de los intereses del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que finalmente son el poder oculto detrás de la fachada de Elon Musk y que está utilizando las redes sociales para determinar elecciones democráticas en partes del mundo, para atacar a ciudadanos en poblaciones en gran parte del mundo y para cambiar los equilibrios geopolíticos. Es decir, para cerrar la idea, ya Elon Musk, que es solamente la cara visible, no solamente se está metiendo en nuestra intimidad, no solamente está vendiendo nuestros datos personales, sino que además se está metiendo y está determinando sociedades enteras, estados enteros, naciones enteras para tratar de imponer los intereses coloniales de los Estados Unidos, ahora a través de nuestros cerebros, de nuestros espíritus, ahora a través de las redes sociales. En medio de toda esta radiografía que nos ayuda a entender sobre todo el interés o la estrategia que hay detrás de toda esta manipulación de mentiras que se difunden en estas plataformas digitales, llámese X, Facebook, Instagram u otras más de creación, hay también denuncias concretas y sobre todo se abre un gran debate. Regular el uso de estas plataformas digitales y también controlar los algoritmos. Es más, Irlanda está llevando adelante un proyecto de ley penal, todo esto para regular una ley que ya tiene desde el año 1989, pero sabe que la dinamicidad de la sociedad y el uso de estas redes los obligan. También Estados Unidos, Nueva York, se convierte en una pionera para tratar de garantizar la salud mental juvenil. ¿Por qué difiere estas posturas a lo que plantea, por ejemplo, Venezuela, que tan solo por 10 días, por estas mismas razones, decide suspender esta plataforma X y se genera todo un escándalo mediático y narrativo? ¿Qué hay detrás de toda esa movilización o movimiento?
Hay un grandísimo racismo, hay una óptica completamente colonial que pesa sobre nuestro país. Es decir, lo que es felicitado en el estado de Nueva York, lo que es felicitado en Irlanda, lo que es felicitado en Inglaterra, aquí es criticado. ¿Por qué? Porque evidentemente sobre Venezuela también pesa una especie de amenaza de muerte cibernética, de amenaza de muerte digital, de amenaza de muerte 3.0. ¿En qué sentido? En que, y esto no solamente lo digo como doctor en filosofía, como analista, sino también como ciudadano venezolano. Mire, el acoso cibernético, el acoso digital que en estos momentos está viviendo la República Bolivariana de Venezuela como Estado, porque están siendo atacadas también digitalmente, cibernéticamente sus instituciones, sus poderes públicos, sus ministerios, etc. Pero sobre todo el acoso al cual están sometiendo al pueblo venezolano no tiene nombre. Se está vendiendo a Venezuela fuera de nuestras fronteras como un Estado en ruptura, como una sociedad en guerra, como una especie de caos, y es absolutamente falso, de toda falsedad. Entonces, cuando Venezuela, como Estado-nación serio y no como república bananera, porque así es que nos quieren tomar bajo estas lógicas imperiales, toma medidas para salvaguardar la psique, la paz social, la paz psicológica de nuestros habitantes, para salvaguardar nuestras instituciones, para cuidar nuestra soberanía, entonces Venezuela es una dictadura. Si lo hace, insisto yo, el Estado de Nueva York, Irlanda, Reino Unido, entonces se trata de medidas democráticas para, etcétera, etcétera, etcétera. Detrás de esto hay una grandísima hipocresía colonial. Otro, y tu pregunta me da también pie para decir esto, se habla de Venezuela a nivel internacional como una especie de dictadura que afronta los derechos humanos de sus ciudadanos, y al mismo tiempo tenemos un genocidio, por ejemplo, en Palestina. Y de eso absolutamente nadie habla. Es decir, hay un doble rasero, hay una doble lógica y hay un chantaje en el cual el Estado-nación moderno venezolano no debe caer. El Estado-nación moderno venezolano está dando una discusión de vanguardia, de avanzada en relación a los límites que debe colocar el Estado a las empresas privadas, a los medios de comunicación, y entre ellas a X, y entre ellas a Facebook, y entre ellas a TikTok. Y no se puede caer en el chantaje de coartar, de parar estas medidas soberanas que se están tomando por matrices de opinión, matrices informativas y comunicacionales con lógicas imperiales. Es una guerra híbrida, una guerra cognitiva, una guerra comunicacional que se difiere en silencio, la denominada guerra silenciosa. De esto y más profundizaremos al regreso de esta pausa. Estamos conversando con Miguel Pérez Pirela en directo para El Mapa, para Telesur. En nuestra escala, el día de hoy, les mostramos imágenes que ha recogido nuestra multiplataforma Telesur y también vídeos que circulan en estas redes sociales que nos han hecho llegar también nuestros usuarios. Esta es una manera de romper el cerco mediático que se ha trazado contra Venezuela y que enfrenta una guerra comunicacional ciberfascista, pese a las expresiones de odio de denominados influencers, que hasta se animan a pedir intervención militar extranjera e injerencia contra su propio país. Los venezolanos que sí viven en Venezuela desarrollan sus actividades con normalidad. Personas en la playa, disfrutando en familia, haciendo deporte, en actividades de esparcimiento y también en paz. Esta es una verdad que triunfa sobre el fascismo y la narrativa desestabilizadora. Esta, señores, es la verdad de Venezuela. Ya volvemos.
Sumamos otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí son las calles de Venezuela, que acogieron el fin de semana una gran movilización popular. El chavismo salió a las calles en medio de un ambiente pacífico para celebrar el triunfo del presidente Nicolás Maduro y también para exigir paz en el marco de las elecciones del 28 de julio. Vemos también, como contraparte al otro lado de la pantalla, a una movilización convocada por la extrema derecha, que no tuvo convocatoria pese a la gran influencia y narrativa que se ha trazado a través de esas plataformas digitales, con un jefe de campaña como es el magnate Elon Musk y también distintos influencers venezolanos que viven en otras partes del mundo. Esta es una mirada amplia de lo que es Venezuela y de lo que refleja también la conciencia política, social y junto a Miguel Pérez Pirela. Profesor, ¿por qué usted cree que ha fracasado esa campaña de la extrema derecha que avisoraba con pompos y platillos de que iba a ser una movilización sin precedentes, pese a tener toda esa mediática a su favor, incluido este magnate, Elon Musk? Porque lo más terco que existe es precisamente la realidad. Es decir, los medios de comunicación digitales, las redes sociales, quieren crear una especie de pararrealidad, una pararrealidad digital, y quieren superponer esta pararrealidad digital a la realidad, permítanme la expresión, a la realidad real. Si me permites, yo quiero ir incluso días antes, semanas antes de las elecciones del 28 de julio, porque se dieron las elecciones en México. Y de alguna forma se estaba planteando la misma pararrealidad. Se decía que Morena iba a perder las elecciones. En las redes sociales salieron encuestas falsas que decían que prácticamente estaba enterrado el partido Morena. Ya se estaba cantando fraude antes de las elecciones y ahí tenemos los resultados. Morena arrasó en las elecciones y la realidad, valga la redundancia, fue más real que la pararrealidad. Un escenario prácticamente parecido sucedió en Venezuela, donde las encuestadoras, evidentemente pagadas por los intereses de derecha, por los intereses de extrema derecha, por María Corina Machado, por Edmundo González Urrutia, por los Estados Unidos, decían que iban a ganar las elecciones en una proporción 80-20. Ya ellos estaban cantando fraude ante el 28 de julio. ¿Y qué pasó? Que termina ganando el presidente Nicolás Maduro, termina siendo reelecto por 1 millón de votos, prácticamente redondeando. Y que ellos finalmente perdieron. Y después de las elecciones, eso se vio en lo que ustedes refieren, es decir, nadie salió a las calles. Solamente el 29 y el 30 de julio, mercenarios pagados por la extrema derecha trataron de implantar eso que se llama en Venezuela las guarimbas, que no son otra cosa que actos terroristas. Duró solamente entre el 29 y el 30. El grueso del pueblo venezolano no salió a protestar, no salió a quemar escuelas, no salió a quemar universidades, no salió a quemar hospitales como ellos pensaban en sus planes. Ya en el 2014, en el 2017 tuvimos no semanas, meses de actos terroristas de guarimba, y en este caso no se reprodujo. Entonces ellos pasaron a un plano internacional, es decir, medios de comunicación como El País, como Le Monde, como el New York Times, como el Washington Post, como la revista Semana de México, y para ustedes contar, trataron de vender internacionalmente una pararrealidad digital 3.0 que absolutamente nada tenía que ver con la realidad venezolana. ¿Cuál es la realidad venezolana? El 28 de julio ganó Nicolás Maduro con 1 millón de votos. El 29 y 30 se dieron atentados contra la paz, atentados contra terroristas contra la paz de la nación. A partir de todo el mes de agosto hubo paz en este país. La calle se normalizó, los negocios estaban abiertos, los centros comerciales estaban abiertos, nuestros niños, adolescentes que están en vacaciones están en las playas, en las montañas, y María Corina Machado y Edmundo González Urrutia perdieron entonces la calle. El chavismo sale en grandes manifestaciones que terminan de enterrar los propósitos golpistas de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que terminan siendo replegados solamente a esta pararrealidad internacional.
Ahora, una cosa es la narrativa internacional en relación a Venezuela, otra cosa es lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Qué está sucediendo en Venezuela? Hay un gobierno reelecto, este gobierno está en funciones, la vida del venezolano se normalizó en un 100%, no te estoy diciendo 98 y 99%, en un 100%, y entonces esta para-realidad quedó solamente como una narrativa solipsista que se escucha a sí mismo y que repite en bucle, repite en continuación que Venezuela está en una especie de desestabilización total, que la gente está protestando en la calle, que las instituciones no funcionan, etc. Y si me permites, por favor, el ejemplo de los ejemplos, el gran paradigma. Se pidieron durante días, ¿dónde están las actas? ¿Dónde está? Queremos ver las actas. Y resulta que las actas ya reposan en el Tribunal Supremo de Justicia, decenas de cajas con actas dentro que están siendo verificadas. Estas actas físicas que dieron los partidos políticos, menos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que pedían las actas pero no la tenían, los partidos y las actas que sí están ayer, y esto es noticia de última hora, fueron cruzadas, corroboradas entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, Poder Judicial, Poder Electoral, y ahora que las actas físicas, las verdaderas, las reales, están a la vista de los venezolanos y las venezolanas, entonces ya ellos dejaron de preguntar dónde están las actas. Por más grande que sea el poder mediático, por más activo que esté Elon Musk o Zuckerberg, por más que se quiera inventar una pararrealidad y una narrativa digital mediática de Venezuela, la realidad real está aquí, en un país pujante, vibrante, con un pueblo trabajando, con un pueblo, una parte del pueblo en vacaciones y con sus instituciones funcionando. Esa es la verdad de Venezuela. También fue otra de las estrategias utilizadas dentro de esa pararrealidad, como califica Miguel Pérez Pirela, a lo que sucede en Venezuela, tomando en cuenta que el país tiene una votación electrónica. Así las cosas en la nación. Pero hablemos de democracia directa. Revisemos juntos nuestra leyenda. El presidente reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sentenciaba esto, lo decía, lo colocamos en la pantalla del mapa. Tenemos elecciones directas, populares, libres y secretas el 25 de agosto. 4.505 circuitos comunales, señalaba durante su intervención. Miguel Pérez Pirela, después de estos hechos del 28 de julio, los venezolanos vuelven nuevamente a las urnas. Democracia directa. Se dice una palabra fácil o una frase fácil, pero ¿qué realmente representa para Venezuela? Bueno, lo primero es ser fieles a nuestra Constitución. Nuestra Constitución reza una democracia participativa y protagónica. No es una democracia representativa que se deja a terceros la posibilidad de elegir por nosotros, como es el caso de los Estados Unidos, donde nadie vota por su presidente directamente, sino a través de colegios electorales, es decir, son elecciones de segundo grado. Es decir, la democracia nuestra no solamente es, citándote directa, sino participativa y protagónica. Nosotros acabamos de celebrar la elección número 31 en 25 años y ya nos estamos preparando para otras elecciones en las bases populares para escoger los proyectos comunales. Mira, escoger a partir de las necesidades donde el Estado-Nación venezolano va a invertir su dinero. Es decir, donde se invierte el dinero no es escogido por tecnócratas en unas oficinas oscuras en algún ministerio. No. Es el pueblo que dice, mira, el problema de aquí es el agua o la contención de una montaña o el asfaltado o unas canchas deportivas. Y el pueblo escoge a partir de sus necesidades dónde se va a invertir el dinero. Esta sería la elección número 32 en 25 años. Pero ya en el horizonte hay elecciones municipales, de alcaldes, hay elecciones estadales, de gobernadores de los 23 estados de Venezuela. Ya en el horizonte tenemos las próximas elecciones legislativas, diputados, diputadas, elecciones de nuestra Asamblea Nacional. Profesor, no separa la democracia de Venezuela. Profesor, ¿y esto qué desmonta? ¿Por qué Venezuela acude nuevamente a las urnas si la atacan siempre que hace elecciones?
Bueno, pero es que el pueblo venezolano no, volvemos a la realidad y a la pararealidad. El pueblo venezolano no puede caer en el chantaje de la narrativa de unos dueños de medios, de redes sociales, multimillonarios en otra parte del mundo, en la oscura Nueva York. Venezuela, es decir, la realidad venezolana y la democracia venezolana no va a ser teleguiada a control remoto desde los poderes fácticos, hegemónicos y milmillonarios del planeta, no señor. Y ese es precisamente el acoso que tienen contra Venezuela, que Venezuela sigue resistiendo y sigue siendo soberana y sigue demostrando que por encima de los intereses fácticos y hegemónicos del planeta está su pueblo votando, está su pueblo decidiendo su propio futuro. Eso, a fin de cuentas, se llama soberanía y eso no se lo perdonan a Venezuela. Ahí está la explicación de lo que se vive en la realidad que encara el país de Venezuela y por qué se la sigue atacando pese a estos conglomerados, no solamente mediáticos, sino también a través de magnates como Elon Musk y toda esta red de influencers que distorsionan la realidad del país porque los intereses son otros. Agradecer a Miguel Pérez Pirela por su tiempo y su análisis que ha compartido con nuestros televidentes hoy en el Mapa de Telesur. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición.